Bueno, vamos a continuar. El hecho de que tenga que presentar a un médico, a un licenciado en medicina y doctor en medicina, me da pie para comparar la presentación, o incluso como cualquier, acto de la vida, como si fuese una medicina. En toda medicina, en el prospecto aparece que hay un principio activo, que es lo que cura, y luego un excipiente, que es lo que hace que el principio activo sea más fácilmente asimilable y digerido. Entonces, en todo acto de presentación, pues realmente hay dos modelos de presentación. Una presentación florida, floreada incluso, elegante, que es con mucho excipiente. Y luego hay otro modelo de presentación más austero. Es una presentación más austera donde vamos a los datos, donde vamos al principio activo. Entonces, ustedes me van a permitir que, dadas las circunstancias, y como el primer modelo de presentación, que es el modelo floreado, se extiende mucho en el tiempo y también consume el tiempo de intervención y puede motivar, como ha pasado antes, que el ponente se inquiete porque le quitamos tiempo de su intervención, pues me voy a limitar a una presentación austera en donde voy a mencionar los datos fundamentales de la persona que nos va a hablar, que es el profesor Amadeo Martín Rey Cabieses, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, doctor en Medicina por la Universidad Complutense, también es doctor en Historia por la Universidad de Navarra, diplomado en Genealogía Heráldica y Nobiliaria por el Instituto Luis de Salazar y Castro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en su labor profesional, aparte de ser, en su aspecto más propiamente docente, he de mencionar que fue profesor ayudante de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y que actualmente es profesor de Dinastías Europeas en la Universidad Rey Juan Carlos. Forma parte de diversos órganos colegiados académicos y nobiliarios. Me voy a limitar a mencionar 4. Es viceauditor general de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge y consejero nato de la Real Diputación de la misma. Es académico de número de la Real Academia Matitense de Heráldica y Genealogía. Asimismo, es académico de número de la Academia Americana de Genealogía y miembro correspondiente del Colegio Heráldico de Roma. Entre las distinciones que le adornan, pues mencionar que es comendador de la Real Orden de Isabel la Católica y que forma parte de diversas órdenes militares, que voy a omitir porque tampoco quiero yo quitar. Insistir en un aspecto que es muy importante y que tampoco puedo desarrollar, y es que el profesor Rey Cabieses es autor de numerosas publicaciones en sedes científicas universitarias y también es muy conocido por muchos de ustedes por ser autor de sueltos periodísticos en los diarios nacionales, especializados precisamente en cuestiones relativas a las casas reales y la nobleza. Y en los últimos tiempos también se ha prodigado mucho en los medios de televisión, precisamente como especialista en casas reales. En definitiva, que todo ello justifica y avala que el profesor Amadeo Martín Rey Cabieses esté hoy con nosotros para hablarnos del derecho premial italiano. Cuando quieras. Muchas gracias al profesor Alvarado y muchas gracias también, por supuesto, a la Real Asociación de Hidalgos, a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la que el profesor Alvarado es catedrático. Además, tengo la suerte de que me dirija mi tesis en Derecho, con lo cual algún día espero que pueda defenderla con bien. Bueno, pues me ha tocado a mí hablar de un tema que es muy querido, porque quiero mucho a Italia. Esto lo saben muchos de mis amigos y, naturalmente, pues para mí es un gozo hablar de esta materia.
Al enfocar esta conferencia, lo primero que pensé es cómo la abordo, ¿verdad? Y he creído necesario, imprescindible, diríamos, el hablar antes de cuál es el marco histórico, jurídico y filosófico de la concesión de condecoraciones, de la concesión de premios, lo que sería el derecho premial, el sistema premial y el derecho premial. Y lo primero que nos llama la atención en esta cuestión es, naturalmente, que existe un derecho penal, eso lo sabemos, y que en contraposición a ese derecho penal, o como, digamos, paralelo a ese derecho penal, tiene que existir un derecho premial. El derecho penal, como sabemos, castiga, el derecho premial galardona. Un autor italiano, comunista, como sabemos, Gramsci, decía incluso algo así como que el aspecto represivo y negativo de toda actividad positiva de no civilización dirigida o realizada en el Estado, ¿no? Y luego habla de la concepción del derecho que debería ser incorporado también en la actividad premiativa o premial de los individuos, de los grupos, etc. Y se premia la actividad laudable y meritoria como, a la misma vez que se castiga la actividad criminal. Mario Pisani, un autor ya contemporáneo, habla de que a la represión y a la prevención del desvalor y del comportamiento desviado típica del derecho penal aparece como correlativa justamente o como contrapunto el premio al valor y el incentivo del comportamiento heroico y encomiable típico del derecho premial. Esta cuestión que empieza en el siglo XIX especialmente, pero que en realidad es mucho más antigua porque, como ahora veremos, ya en la época romana se hablaba de esta cuestión. Charles de Montesquieu, en su Espíritu de las Leyes, y concretamente en Les Récompenses que les Souverains donnent, dice que marca como tres diversos estados, ¿no? El gobierno despótico, en donde no se está determinado a comportarse si no es por la esperanza de la comodidad de la vida. Eso de la comodidad de la vida sería más o menos algo así como evitar, digamos, que nos fastidien la vida, más que nada, por ese déspota, pues el gobierno despótico. Las monarquías, en las que el príncipe recompensa a través de honores que llevan a la riqueza, y la república, en la que la virtud reina y el Estado no recompensa, sino que es a través de la atestación de esa virtud. Voy a citar muy pocos autores no italianos, Montesquieu es uno de ellos, pero la mayoría, como verán, son italianos. Y dentro de estos italianos tengo que citar a Giacinto Dragonetti, que dice lo siguiente. Primero, que los hombres han hecho millones de leyes para punir los delitos y que no han establecido ni siquiera una para premiar la virtud. Eso es la primera cosa que nos dice Dragonetti, que realmente es importante en esta cuestión. Hablando del premio, dice que es un vínculo necesario para ligar el interés particular al general y para mantener siempre a los hombres en el camino, digamos, del bien. Quiere decir esto que el premio es un acicate, que el premio es algo que nos anima, que nos impulsa, ¿verdad?, a realizar buenas obras, y por tanto es necesario para la sociedad. Igual que es bueno para la persona, es también positivo para el conjunto de la sociedad. Luego, hablando de los títulos, dignities y honores, dice, y todas las ventajas del esplendor de los méritos de nuestros antepasados sirven a la posteridad de escudo para sus vicios. Es decir, que lo que incluso es una cuestión un poquito, quizás, que podría ser incluso discutible, ¿no? Pero en todo caso, así lo afirma él, que esos méritos de los antepasados nos sirven como escudo protector para los vicios. Él habla también de que podemos distinguir el bien del mal, esto lo sabemos muy bien, y que incluso que la búsqueda de ese bien moral pues, debe hacerse consultando al propio corazón. Dado que el ejercicio de la virtud no es obligatorio ni impuesto por las leyes, bueno, pues cuando esa virtud, cuando ese bien se realiza, pues debe ser recompensado. Y esa recompensa, pues justamente son los premios, las condecoraciones, ¿no? Hay una proporción, dice, entre la virtud y el premio, compuesta de la utilidad que aportan a la sociedad, por un lado, y, por otro lado, los sacrificios que cuestan a sus autores.
Otro autor italiano, Melchiorre Gioia, defendió la existencia de tribunales remuneradores del mérito. Fíjense que aquí hay un paso más, avanzamos, ¿no? Y he señalado en amarillo, digamos, las partes de estas tres máximas de las que él habla, que me parecen más relevantes. Por un lado dice que los hombres en general están más dispuestos a punir, a castigar, que a recompensar. Es la primera idea de la que nos habla Gioia. En segundo lugar, nos dice que los escritores del pasado siglo se mostraron más inclinados a censurar las obras dañinas de los gobiernos que a encomiar las obras útiles de esos gobiernos, ¿verdad? Por lo tanto, esa es la segunda idea, la segunda máxima. Y luego habla de una cuestión que es muy curiosa, y es que dice que, en fin, que dado que, digamos que los premios son buscados, incluso conseguidos, ¿verdad?, por personas, en fin, dice charlatani lezacampe, que viene a ser algo así como, en fin, chisgarabís, para entendernos, ¿no? Bueno, pues muchos escritores no se han dedicado especialmente a tratar estas materias. Aquí vemos a Melchiorre Gioia y su libro Del mérito e delle ricompense. Es un tratado histórico-filosófico porque, como he dicho antes, justamente, aunque el derecho premial pues es una cuestión, digamos, importante, antes que el derecho premial está la filosofía del derecho en esta cuestión, que es relevante también. Otro autor, Jeremy Bentham, pues nos dice que las leyes remuneradoras pertenecen al derecho civil, y así lo dice en su Théorie de récompense en el año 1829. Seguimos avanzando en el tiempo y nos referimos ahora a otro autor, a un autor alemán, Rudolf von Gering, que dice que al jurista se le confía solo la pena y ninguno es hoy competente acerca de la pretensión jurídica de la recompensa por méritos excepcionales y extraordinarios. Y aquí subrayo lo que ya he mencionado antes, que es que justamente en el mundo romano ya existía, o ya se subrayaba, o ya se ponían de manifiesto la importancia de la recompensa y del premio. En Roma, la recompensa pública no es solo, o no tiene solo un significado social, sino también tenía un significado jurídico. Al derecho penal correspondía ya entonces, de alguna manera, un derecho premial. En Roma, hasta la codificación del derecho penal al final de la época republicana, el derecho a la recompensa fue caracterizado con mayor precisión al del derecho penal. Durante la República, el derecho al premio estaba calificado con prevalencia respecto a la pena, tanto bajo un aspecto sustancial como procesal. Y aquí señalo, también en amarillo, como verán, lo que me parece más relevante. Estaba convencido de volver a la antigüedad romana y dejar atrás la subjetividad del sistema premial aplicando reglas precisas. Por tanto, estamos hablando de la codificación o de la normativización de cómo y de qué manera conseguir premios o otorgar premios, condecoraciones, etc. Volviendo ya a un italiano, Francesco Carnelutti, nos habla y nos descubre o nos revela una cuestión muy curiosa y muy interesante. Y es que nosotros estamos acostumbrados a la palabra sanción, y cuando oímos la palabra sanción parece que nos referimos siempre a una sanción negativa, a un castigo. Pues bien, él nos recuerda que la sanción en realidad puede ser positiva o negativa. Cuando la sanción es negativa, efectivamente, es un mal infligido al que ha hecho mal, pero cuando hablamos de la sanción positiva, estamos hablando de un bien otorgado al que ha hecho bien. Y ahí estamos hablando justamente del derecho premial, de las condecoraciones, honores, etc. Por tanto, y él lo dice así, que en latín, sancire significa hacer inviolable y, por tanto, valorar cualquier cosa. O sea, la evaluación es esa sanción, y esa evaluación o esa sanción puede ser negativa o positiva. Y habla de los tipos de sanciones que son premiales, que son las promociones por méritos, gratificaciones, recompensas, condecoraciones, y él habla de una cosa muy concreta y muy particular de la vida italiana, que es el premio del salvataggio, del derecho de navegación. Carlo Gray nos dice que la palabra premio, en su significado ético, sobreentiende la discrecionalidad del quien lo concede y el desinterés del que lo recibe. Por tanto, se supone
que el que lo recibe, aunque luego veremos que sí se puede pedir, y de hecho se pide y se solicita, habitualmente no tiene por qué solicitar el premio, sino que lo recibe desinteresadamente y sin solicitarlo. Nos habla también de la difícil regulación jurídica de esta materia, y que realmente lo es, y aunque como veremos, existe. Y existe una cuestión, y sobre otra cuestión interesante, que es la unidad bipolar del principio retributivo, que es justamente lo que hemos hablado antes, esa sanción positiva y negativa, ese premio al bueno y pena al malo. También nos habla del interés público de la extracción del sentido del deber, y de que, y esto también es muy importante, de que la naturaleza del principio retributivo es eminentemente pública. Y eso nos lleva a una cuestión, y es que aquellas condecoraciones, aquellos premios y condecoraciones que son otorgados por instituciones privadas tienen menor relevancia generalmente que aquellas otorgadas por instituciones públicas, y especialmente si esas instituciones son estatales, evidentemente. En el Estado de Derecho, un sistema de premios vendría a reforzar indirectamente, por tanto, el sistema penal. No habrá todo obvio a que en filosofía del derecho pues es necesario siempre citar, lógicamente, y nos habla de la función promocional del derecho, y recuerda a Kelsen, y nos habla de dos cuestiones: de que en el Estado liberal clásico se reforzaba sobre todo las técnicas del desaliento, ¿no? Y que en cambio en el Estado social actual de lo que hablamos más bien es de las técnicas del estímulo, y ese estímulo es justamente el premio, la recompensa, o bien el incentivo o la facilitación. Él lo distingue entre premio y recompensa cuando es a posteriori del comportamiento, cuando ya se realiza el comportamiento y se premia, y el incentivo, que es a priori del comportamiento y por tanto antes de realizar una acción buena o positiva. Pisani nos habla de la función promocional del derecho, del que ya había hablado Bobbio, como hemos dicho, y eso dice que se encuentra en el plano de los principios constitucionales. Y entonces nos dice que las bases angulares del derecho penal en Italia pues están en los artículos que ahora relaciono en esta diapositiva, ¿no? Pero sobre todo, y quiero subrayar la última de todas, el artículo 87 de la Constitución italiana actualmente vigente, que otorga al presidente la función de conceder las condecoraciones de la República. Emilio Aquino pues hace un intento, ¿verdad?, de que el presidente de la República conceda condecoraciones con una limitación, para evitar, dice él, la inflación de concesiones. Pero luego se dan cuenta de que este proyecto pues es imposible llevar a cabo, porque es imposible establecer a priori el número de honores que sería oportuno conceder cada año. Sin embargo, veremos que sí ha existido este hecho, se ha realizado esta cuestión posteriormente. Una profesora como Serena Armelini se ocupó de los preludios de la problemática premial desde Hobbes hasta Spinoza, al iluminismo jurídico italiano. Y Giorgio Del Vecchio también se refiere a estos temas en su libro La Giustizia. Tommaso Natale, en su Riflessione politica intorno all'efficacia e alla necessità delle pene, también nos habla de esta cuestión. Igual que nos había hablado Bobbio de la validez o de la necesidad de darnos cuenta de la que la sanción puede ser negativa o positiva, nos lo recuerda también Antonio Melillo en su obra. En definitiva, la relación del derecho premial con el romano y con la filosofía del derecho, incluso con la metafísica y la aproximación subjetiva sobre la teoría del bien, nos llevaría muy lejos y excedería los límites de este trabajo, pero es importante dejar constancia de esa vinculación histórica. En el libro Órdenes de Caballería Antiguas y Modernas del duque Raffaele Cuomo, nos dice que las causas de la concesión de honores y condecoraciones son el mérito, lógicamente tiene que haber un mérito, y la justicia, es decir, a ese mérito corresponde la justicia de otorgar un premio que es lógico que deba ser otorgado y recibido por el concesionario. Y aquí voy a poner 4 o 5 ideas fundamentales, que son, primero, que la pena no se aplica al ignoto, ni al difunto, ni a una colectividad o a un grupo. Las penas son personales y son aplicadas, lógicamente, a vivos. Y en cambio el premio o el encomio se pueden conceder al ignoto, se conceden al difunto también. Como sabemos, hay incluso títulos nobiliarios que se conceden en memoria de los hechos de alguien,
a la viuda, por ejemplo. Recordamos, por ejemplo, los hechos de los magnicidios de Dato, Canalejas o Cánovas del Castillo, en donde sus viudas fueron las concesionarias de los ducados correspondientes. Es decir, a su memoria, a una ciudad, a un ente o un batallón. Por otra parte, que el acto delictivo, cuando es ejecutado por varias personas, puede llevar a un aumento de la pena. Un grupo organizado, ¿verdad? Que este grupo organizado, cuando hay un grupo terrorista o un grupo organizado, pues eso puede llevar a un aumento de la pena. En cambio, el acto encomiable ejecutado por varias personas puede llevar a una disminución del premio. Y bueno, según nace un sistema premial, paralelamente surge también el derecho premial. Por tanto, ese surgimiento del sistema premial, del sistema de condecoración, del sistema, incluso también del sistema de otorgación de títulos nobiliarios, pues surge un derecho premial. Los modos de abordar el derecho premial son, por tanto, desde la filosofía, como he dicho antes, desde la teoría general del derecho, la política legislativa, el derecho positivo, etc. Y ya entrando más en materia en lo italiano, aunque he citado, como he dicho, autores italianos en la parte filosófica, sí hay que citar al rey Carlos Alberto de Cerdeña. Como saben, fue el último rey de Cerdeña antes de que Italia se convirtiera en la Italia unida en época de Víctor Manuel II, su hijo, y él instituye la Orden Civil de Saboya en el año 1831. Y lo hace con un preámbulo, un exordio justificativo para esa orden que yo señalo en amarillo porque me parece muy relevante. Y dice así: la experiencia de los antiguos tiempos, confirmada por la moderna edad, ha demostrado de manera indubitable que las recompensas especiales establecidas para las diversas especies de mérito y distribuidas con justicia imparcial contribuyen potentemente como medio de emulación que excitan a la gloria y la prosperidad de los estados, dirigiendo hacia todo lo que es útil, y bello y grande cualquier manera de virtud y de talento. Por tanto, nos está justificando y esta creación de esta orden de mérito, que como veremos está inspirada en donde están inspiradas todas las órdenes de mérito en Europa, que es en la Legión de Honor. Como sabemos, la Legión de Honor se funda en 1802, 2 años antes de que Napoleón se autocoronara emperador de los franceses en 1804, y a raíz de esa fundación, de esa creación de la Legión de Honor, otras órdenes de mérito se van a crear en Europa y hay muchos ejemplos de ello. Cuando el rey Carlos Alberto recordó en dicho exordio la creación de la Orden Militar de Saboya, realizada en 1815 por el rey Víctor Manuel I, hizo una justificación de la creación de órdenes de mérito para grupos sociales diferentes a los militares. Inspiración, por tanto, he dicho, la Legión de Honor francesa. Es decir, hasta ese momento lo habitual era que estas recompensas fueran recibidas por méritos en el campo de batalla o por méritos realizados por militares. En cambio, a partir de este momento, en Italia, pues se realizan también, se otorgan también a los civiles, ¿no? Y aquí he señalado en este texto la parte amarilla, la más interesante, dice que habla de aquellos que se dedican a profesores no menos útiles que aquellas de las armas. Dice que se han convertido con profundos y largos estudios en ornamento de nuestro Estado, o bien con las dotes de sus fatigas han dado gran servicio a nuestro común, a nosotros y al común bien. Por tanto, es decir, nos está justificando la creación de una orden civil, de una orden de mérito al estilo, ¿verdad?, de la Legión de Honor. Como sabemos, la Italia preunitaria, no voy a tener tiempo, en el texto lo desarrollaré con más longitud, pero lógicamente en los estados preunitarios tenían todos su sistema premial. Aquí vemos los escudos pues, del reino de Cerdeña, que luego va a ser el reino de Italia, ¿verdad?, del papado, del reino de las dos Sicilias, del ducado de Parma, Piacenza y Guastalla, como sabemos, en manos de los Farnesio primero y luego de los Borbones, del ducado de Modena, del reino lombardo-véneto, que estuvo bajo la égida de Austria, como sabemos muy bien, y del gran ducado de Toscana, también bajo la dinastía austriaca. Bueno, todos ellos tuvieron, lógicamente, su sistema premial y su derecho premial, pero no tenemos tiempo en esta conferencia de hablar de ello,
y pues me centraré más en el derecho premial propiamente italiano. Por tanto, el que estaba en manos de la Casa de Saboya, la dinastía saboyana. Hemos hablado ya de la Orden Civil de Saboya, que se funda, como he dicho, en 1831 y tiene una sola clase para los no militares. Para los militares era la Orden Militar de Saboya. Esa Orden Militar de Saboya se funda, como he dicho antes, en 1815, con esa cuestión de Víctor Manuel I que he dicho antes, y llega hasta el año 1946, que es cuando cae la monarquía en Italia. La concede, lógicamente, el gran maestre, jefe de la Casa de Saboya, el rey de Italia o el jefe de la Casa de Saboya, y es solo para italianos. Y ahí vemos a quién se concede. Lo veremos un poquito más claramente aquí, donde vemos en esta imagen el uniforme que tenía esta orden civil. Esto es bastante común, era bastante común en la época. Todas las condecoraciones y órdenes civiles tenían su propio uniforme, eso ya está en desuso, como sabemos muy bien. Y en el artículo primero de sus estatutos se instituye la orden in perpetuo y el rey como gran maestre, transmisible a sus sucesores. Una sola clase de caballeros, y aquí dice qué tipo de personas, qué tipo de méritos se requerían para ser recipiendario de esta orden de caballería, o mejor dicho, de esta condecoración, que como vemos aquí, pues son méritos relacionados con las ciencias, con la literatura, con la administración, etcétera, etcétera. Y aquí he puesto este itinerario porque nos sirve para entender cómo es generalmente el itinerario de concesión y de recepción de una orden como esta en Italia. Primero, la presentación de una petición acompañada de los títulos por parte del aspirante, el examen de la petición por un consejo compuesto por 7 caballeros de la orden escogidos por el rey, que informan de la pertinencia del aspirante en su condición social y sus principios morales y políticos, el examen de los resultados y formulación del parecer al consejo, la determinación final de parte del rey, la extensión para la firma real del diploma de nombramiento por parte del primer secretario de Estado para Asuntos Interiores y la recepción por parte de este último de un solemne juramento de fidelidad, de lealtad y de ortodoxia a prestar por el nuevo caballero. Ahí vemos la condecoración que lleva las iniciales de su fundador, C.A. Carlo Alberto. La Orden de la Corona de Italia se funda en el año 68 y conmemora la anexión de Venecia a Italia. Es concedida también por el rey de Italia y en este caso, en cambio, ya no será solamente para italianos, sino que se ampliará para los extranjeros. Y también se ampliará para los no católicos, como por ejemplo ha sucedido en otras órdenes. Como sabemos muy bien, ya que estamos en España, la Orden del Toisón de Oro se empezó a conceder en España a no católicos ya en época en principios del siglo XIX. El duque de Wellington fue el primer recipiendario de la Orden del Toisón de Oro como no católico y posteriormente se ha ido concediendo a otros no católicos. Pues bien, en Italia, la Orden de la Corona de Italia se empieza a conceder a no católicos y es también para méritos civiles y militares. Y aquí hay una cuestión también interesante que se va a repetir en otras órdenes en Italia y en otras órdenes también en Europa. Y es que no se podía adquirir determinado grado en la orden hasta haber pasado un tiempo determinado en esa orden. También sucede en la Santa Sede. Por ejemplo, algunos dicen que para recibir, ¿verdad?, la Orden de San Silvestre Papa, pues determinada, mejor dicho, la Gran Cruz o el Gran Oficial de San Silvestre Papa, pues tiene que haberse llegado a una determinada edad. Pues en este caso pasaba algo parecido. Debía pasar un año para poder pasar de caballero oficial, 3 para ser comendador y 4 para gran oficial. En el caso de la Gran Cruz, que no cito aquí, bueno, pues se daba de un modo más, digamos, discrecional, dependiendo de la voluntad del soberano y se concedía a personas de elevada importancia. Tras la unificación italiana, los jefes de las dinastías de esos desaparecidos estados a los que antes he hecho referencia siguieron concediendo honores. Y aquí he puesto una lista, solamente a título informativo, muy larga, no es para que la lean, pero es para que se den cuenta de la cantidad de normativa que existía en época de Víctor Manuel III, el penúltimo rey de Italia, pues sobre esta materia. He puesto 4 diapositivas, no para que la lean, lo verán luego en el texto, o 5, esta es la quinta, ahí. Es un montón de legislación para que se den cuenta hasta qué punto en Italia era importante esta materia y la tenían en mucho aprecio.
Naturalmente, la monarquía italiana, la última monarquía italiana, bueno, pues, como sabemos, conquistó Albania y se hizo, existía, por tanto, el reino italiano de Albania. Y ahí hubo, pues, dos órdenes fundamentalmente. La orden de la Besa o de la Fidelidad, que fue creada por el que fue presidente de la República Albanesa, luego convertido en rey Zog I de la dinastía Zogú en Albania, no rey de Albania, sino rey de los albaneses. Eso siempre lo subrayo, en la Europa del siglo XIX y de principios del siglo XX, cuando ya los reyes no eran por la gracia de Dios, sino por la gracia del pueblo, pues tenemos que ya no son reyes de Francia, sino los franceses, no son reyes de Bélgica, sino reyes de los belgas, no son rey de Albania, sino rey de los albaneses, etcétera, o rey de los búlgaros, en el caso de Bulgaria, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues en este caso se crea esta orden en el año 1926 y cuando ya el reino de Albania existe desde el año 28, cuando se autoproclama rey Zog I, bueno, pues esa sigue existiendo la orden, que luego al unirse, mejor dicho, al conquistar Italia, Albania, pues la adopta como orden propia Lo mismo sucederá con la orden de Skanderbeg, algo parecido a la orden anterior de la Fidelidad. La República Social Italiana, como sabemos muy bien, duró muy poco tiempo, pero en este pequeño periodo de la República Social Italiana habrá dos órdenes. Una de ellas, la Orden Civil y Militar del Águila Romana, que ya existía en el Reino de Italia y que la República Social Italiana la adopta también, y luego una orden nueva que en realidad prácticamente no se concedió muy poco, ni siquiera existen descripción de cuál es, existe descripción de la cinta, pero no existe descripción de cuál es la cruz o la medalla correspondiente. Aquí vemos la Orden Civil y Militar del Águila Romana, que se crea en el año 42 por Víctor Manuel III y es suprimida en el año 44. Es en los dados que vemos ahí, ¿no? y se suprime, como hemos dicho, en el año 44. Ya en la República Social Italiana es la misma orden, solo que hay algunos cambios de tipo, vamos a decir, falerístico, que son el águila, por ejemplo. Aquí será el águila romana la que se va a utilizar en vez de como vemos ahí, el águila de la Casa de Saboya con la cruz de Saboya en el pecho, que es la que se utilizaba anteriormente. Esta es la cinta de la Orden de los Santos Patronos de Italia. Pero ya llegando a la República Italiana tenemos fundamentalmente 5 honores. Es verdad que existen muchos más, sobre todo militares. La larga lista de condecoraciones militares italianas pues es casi inacabable, también las civiles, pero me voy a dedicar solamente a estas. Y subrayo, como ya he dicho antes, que fue el artículo 87 de la Constitución vigente la que confiere la potestad al presidente de la República para conceder estas órdenes y condecoraciones. Bien, la primera es la Orden de la Estrella de Italia, fue la primera fundada después de la caída de la monarquía y es una orden caballeresca nacional. Reconoce servicios de italianos en el exterior o de extranjeros que hayan contribuido especialmente a la reconstrucción de Italia. Recordemos que es una orden que se funda poco después de la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, en ese momento pues, se quiere premiar esa cuestión. El presidente es el presidente de la República y ahí está el decreto legislativo donde habla de esta orden. La orden se llamaba de la Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana y posteriormente se denominará la orden, a partir ya del siglo XXI, de la Orden de la Estrella de Italia. Ahí vemos cuáles son la normativa que hace referencia a esta orden, las clases, que son 3, gran oficial, comendador y caballero, etc. Y aquí está, ya cuando en el año 2011 se crea como tal la Orden de la Estrella de Italia, antigua Orden de la Solidaridad Italiana, que incorpora una clase nueva, que es la Gran Cruz de Honor de la Orden de la Estrella de Italia. Anteriormente no existía esta Gran Cruz de Honor. Bien. Ahora bien, ¿cuál es la orden por excelencia de la República Italiana? Pues actualmente es la Orden al Mérito de la República Italiana. Y vemos un poco el íter jurídico de la creación de esta orden. Primero, que en el año 49 se presentó en el Palacio de Madama un proyecto de ley muy importante, tan importante, que fue acompañado por una relación ilustrativa firmada nada menos que por el presidente del Consejo, Alcide De Gasperi.
Entonces, bueno, ya el Estatuto Albertino, el artículo 78 del Estatuto Albertino, promulgado en época de Carlo Alberto, así se llama el Estatuto Albertino, decía que las órdenes caballerescas ahora existentes son mantenidas con sus dotaciones, las cuales no pueden ser empleadas para otros usos fuera de aquellos prefijados por la propia institución. El rey puede crear otras órdenes y escribir sus estatutos. Y el artículo 80 decía, nadie puede recibir condecoraciones, títulos o pensiones de una potencia exterior sin la autorización del rey. Esta cuestión de la autorización me parece muy relevante. Y es tan relevante que, con posterioridad, ya en el siglo XXI, pues la República Italiana dedicará alguna normativa a esta cuestión, como veremos ahora. La orden finalmente se fundará en el año 51, es la orden la más alta condecoración de la nación y bien, en un decreto presidencial del año 52 se habla de las normas de actuación que incluían la disciplina de la concesión y el uso de las condecoraciones. Implicaba la supresión de la ya citada Orden de la Corona de Italia. Y, como he dicho antes, hablamos antes de la limitación en el número de honores que se podían conceder. Bien, pues un decreto presidencial de este año pasado, del 14 de abril, se habla del número de honores que podrían otorgarse el 2 de junio, que es una fiesta nacional en Italia porque conmemora el referéndum del año 46, y 27 de diciembre, que también es fiesta porque es la promulgación de la Constitución del año 47. Bien. Es gestionada por un consejo que preside un canciller y que está formada por 10 miembros. Y los grados son los que ven ahí. Gran Cruz, que puede recibir el collar, llamado Gran Cordón, Gran Oficial, Comendador Oficial y Caballero. Aquí ven un diploma de concesión de una Gran Cruz de esta Orden del Mérito. La siguiente orden importante es la Orden del Mérito al Trabajo, y es importante por una razón muy fundamental, y es que se otorga con mucha limitación. De hecho, solo se pueden otorgar 25 al año, cosa que no sucede con otras órdenes y condecoraciones italianas, ¿no? Y premia méritos en ámbitos relacionados con la agricultura, la industria, el comercio, y aquí en el artículo 3 del Real Decreto que la funda, se habla de cuáles son, digamos, los méritos exactamente, que son, por ejemplo, bueno, pues haber tenido una perfecta conducta civil y social, etcétera. Bueno, ahí lo ven ustedes, no me puedo extender porque si no, no acabaríamos. Esta orden es muy interesante, la Orden de Vittorio Veneto. ¿Por qué? Porque es una orden que se funda para premiar méritos sucedidos 50 años antes de su fundación. Porque lo que está premiando es aquellos soldados que han combatido en la Primera Guerra Mundial. Lógicamente, aquellos que reciben la orden de Vittorio Veneto eran todos personas de mucha edad. El último que la recibió murió a los 110 años y, por tanto, en realidad, se llamó Delfino Borroni, y, por tanto, a partir del año 2008, de facto, la orden deja de existir. Ahí ven ustedes la legislación que tiene que ver con esta orden. La Orden Militar de Italia deriva de la Orden Militar de Saboya, anteriormente fundada, ya dicho, por Víctor Manuel I, tras el Congreso de Viena, en 1815, por tanto, fue abandonada a favor de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro. Por cierto, hago un inciso diciendo que no he hablado, ni voy a hablar en la conferencia, pero sí en el texto, de la Orden de la Santísima Anunciación y de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro, que son dos órdenes de caballería, una de ellas la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro, religioso castrense, que sigue otorgando el jefe de la Casa Real de Italia en la actualidad, independientemente de quién consideremos ahora jefe de la Casa Real de Italia. Algunos consideran que es el príncipe Víctor Manuel de Saboya, príncipe de Nápoles y duque de Saboya, y otros consideran que es Aimone de Saboya, duque de Apulia, y algunos piensan también duque de Aosta, por cierto, y también duque de Saboya para algunos. Bien. En todo caso, la Orden Militar de Italia fue creada por decreto del año 47, reordenada en el año 56 y tiene los grados que ustedes ven ahí. Y hay una correspondencia entre la posibilidad de recibir cada grado y el grado en el ejército. Esto es muy frecuente en Italia, es decir, que para recibir determinados grados de una condecoración, los militares tienen que tener determinado grado militar. Y así, por ejemplo, así sucede no solamente en estas órdenes, sino también en las órdenes no nacionales, como veremos ahora a continuación. Bien, existe una distinción en Italia entre distinciones caballerescas y distinciones honoríficas. Una circular del 2001 de la Presidencia del Consejo de Ministros
Dice, en el sistema honorífico de la República Italiana, que está a cargo del Departamento de Ceremonial del Estado, se premian méritos individuales y colectivos con dos tipos diferentes de distinciones. Por un lado, las órdenes caballerescas nacionales y, por otro lado, las distinciones honoríficas. Existe una oficina que se llama así la Oficina de Ceremonial de Estado y para los Honores, que se ocupa pues, de todo el ceremonial de Estado. No voy a leer esta parte, pero sí he subrayado en amarillo lo que me ha parecido más interesante respecto a los honores, que es de lo que nos ocupamos en este momento. ¿Y para qué es lo que realiza esta oficina? Asiste al secretario general en el desarrollo de sus funciones institucionales de apoyo al presidente en el cumplimiento de la ley de 3 de marzo del 51, número 168, que instituyó la orden que hemos dicho antes del mérito de la República Italiana y se ocupa del cumplimiento relacionado con la autorización para llevar los honores caballerescos pontificios en Italia, así como la concesión de emblemas heráldicos. Dentro de este oficio del ceremonial de Estado y para los honores existe un servicio que es el Servicio de Honores y Heráldica. ¿Qué hace? Prepara la instrucción y los decretos para la concesión de honores de la República Italiana según lo previsto en la citada ley del año 51. Y se cuida de todo lo que he puesto aquí, pero he subrayado el cumplimiento de lo relativo al nombramiento de los consejeros de la orden, la predisposición de la propuesta del presidente del Consejo de Ministros, del presidente de la República, cabeza de la orden, y las relaciones con instituciones públicas, fomentando los vínculos institucionales con los sujetos públicos y privados involucrados y, en particular, con la Secretaría General de la Presidencia de la República y la Cancillería de la Orden. Además, la organización y mantenimiento del Archivo Nacional de las Condecoraciones de la Orden del Mérito de la República Italiana y la gestión del sistema informativo y de la base de datos de los condecorados. Y todo lo demás también, evidentemente, pero no lo voy a citar. Las precedencias en Italia son importantes, como en otros países, lógicamente, y existen una larguísima lista también de normativas sobre esta materia, y he citado aquí solamente la que hace a los años 1926 a 1943, pero podríamos seguir adelante en otro tipo de normativa al respecto. Ahora, ¿qué normativa en cuanto al uso de condecoraciones tenemos en Italia? Por un lado, las condecoraciones nacionales preceden a las extranjeras cuando se colocan en el uniforme. Las condecoraciones de mayor grado preceden a las o en el frac, evidentemente. Las condecoraciones de mayor grado preceden a las de menor grado, de derecha a izquierda, en sentido heráldico. Es decir, la heráldica, como sabemos, es al revés, según se mira, según se mira desde el que lleva el escudo, cuando nos referimos a las cruces o medallas suspendidas de cintas, y de arriba abajo cuando se trata de placas del pecho. Cuando se posee una misma condecoración en diversos grados, se usa siempre el más elevado. Si se está fuera de Italia, se llevan las condecoraciones del Estado donde uno se encuentre después de las italianas. Las condecoraciones extranjeras tienen precedencia sobre las nacionales en el caso de fiestas, recepciones o solemnidades particulares de un país extranjero. Y luego las órdenes de caballería, bueno, pues lógicamente también se atiende a la tipo de orden, ¿no? Si son una orden suprema, una orden civil, etcétera. No se pueden utilizar en la República Italiana condecoraciones o distinciones caballerescas concedidas por órdenes no nacionales o por estados extranjeros. Y ahora veremos la distinción entre esto, esta es muy importante, la distinción entre órdenes no nacionales y órdenes de estados extranjeros, porque algunos incluso tratadistas se han asombrado de esta distinción, porque ¿acaso las órdenes no nacionales serían también igual o serían las mismas que las órdenes concedidas por estados extranjeros? Pues no. Ahora veremos por qué. Bien, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Asuntos Exteriores emitieron criterios acerca de esta materia. En la ley del año 81, 689, dice que los contraventores de esta normativa de no tener esta autorización para el uso de condecoraciones tendrán una sanción administrativa, ¿no? Como vemos ahí los montos de la sanción. Bien, el uso de honores, condecoraciones o distinciones caballerescas de la Santa Sede y de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, que como sabemos es una orden subcolegiación pontificia y por tanto vinculada directamente a la Santa Sede. Hay un gran maestre que es un cardenal nombrado por el Papa, como sabemos. Necesita la petición de autorización a la presidencia del Consejo de Ministros, a la oficina que antes he citado. Y en cambio, el uso de los honores, condecoraciones y distinciones otorgados por la Soberana Orden de Malta es de libre uso. Por tanto, ¿por qué? Porque la Soberana Orden de Malta es eso, soberana, y por tanto esa situación especial y particular de la orden pues evita el que se tenga que pedir una autorización especial. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, ya voy terminando, existen títulos honoríficos que se pueden dividir entre órdenes de caballería extranjeras o no nacionales, de países cuya soberanía es reconocida por Italia,
y altos honores nacionales. Además, hay signos distintivos y honores y distinciones no autorizables. Entonces, aquí tenemos, bueno, cuáles son los lugares donde hay que pedir las autorizaciones. Los civiles al ceremonial diplomático de la República y los militares lo tienen que hacer por la vía jerárquica habitual, es decir, excepto la policía y la Guardia de Finanza, que sería algo así como nuestra Guardia Civil, tienen que hacerlo a través del Ministerio de Defensa. Aquí vemos la circular del Ministerio de Defensa que habla sobre esta materia, y lo curioso es que nos cita en la parte de abajo toda la normativa que sirve, en la que se basa esta circular. Aquí vemos cuáles son los formularios que se utilizan para dirigirse al Ministerio de Asuntos Exteriores o al presidente del Consejo de Ministros para solicitar, en un caso, una condecoración y en otro caso una orden de ecuestre, la que sea, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, el modelo de autorización que se dirige al Ministerio de Asuntos Exteriores para el uso de las condecoraciones de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, dice ahí, de Nápoles, porque, como sabemos muy bien, existen como dos ramas de la Orden Constantiniana, la llamada Orden Franco-Napolitana, que sería esta, y la Orden Hispano-Napolitana, que es la Orden española, por decirlo así. Bien, luego están, como decimos, los títulos honoríficos. Los títulos honoríficos están sujetos a autorización. Son los títulos honoríficos que implican que la persona pueda exponer sobre su persona esas insignias. Lógicamente, las condecoraciones, para llevar esas insignias y condecoraciones, existe la necesidad de pedir esta autorización. Y no están incluidos en esta autorización todos aquellos que se refieren a placas, copas, trofeos, etcétera, que no es necesario pedir esa autorización. En cuanto a los órdenes de caballería, tenemos de tres tipos: las órdenes de origen ecuestre independientes o semi-independientes reconocidas a nivel internacional, las órdenes no nacionales de reconocido origen dinástico y las órdenes caballerescas de mérito y de origen estatal. Y luego tenemos los altos honores nacionales. En cuanto a las órdenes de origen ecuestre independientes o semi-independientes reconocidas a nivel internacional, tenemos, como he dicho antes ya, que la de Malta no necesita autorización, que la orden ecuestre es autorizable pidiendo al presidente del Consejo la autorización, y que la orden constantiniana de San Jorge pues necesita la petición al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y sin embargo, la orden teutónica de Santa María de Jerusalén no es autorizable. ¿Por qué? Porque, aunque está puesta bajo la protección de la Santa Sede, tiene ya una naturaleza puramente canónica. Existen, otras órdenes, las órdenes no nacionales de reconocido origen dinástico, y estas son a las que nos referíamos antes cuando decíamos órdenes no nacionales. Son aquellas órdenes que otorgaban los estados preunitarios antes de la unificación de Italia en 1861 y que siguen otorgando los jefes de esas casas correspondientes. Por ejemplo, el duque de Parma sigue concediendo la Sacra Angélica Imperial Orden Constantiniana de San Jorge, que ahora es más que una orden religioso castrense, una condecoración. La Real Orden al Mérito bajo el título de San Ludovico, la Casa de las Dos Sicilias, la Insignia Orden San Genaro, que es proveniente de la Casa de las Dos Sicilias, y la Orden Constantiniana de San Jorge, que es en realidad propia de la primogenitura farnesiana, la Casa de Austria Toscana, la de San Esteban Papa y Mártir, con esa cruz de 8 puntas roja que nos recuerda tanto a la Orden de Malta, y la Orden del Mérito bajo el título de San José, que, por cierto, siendo una orden de mérito, su cruz nos recuerda mucho a la Orden a la Legión de Honor. La Legión de Honor, como sabemos, su cruz tiene 5 brazos, la Orden del Mérito, del título de San José, tiene 6 brazos, es prácticamente igual. Y no son autorizables las órdenes del Reino de Italia y del patrimonio dinástico de la Casa de Saboya. ¿Por qué? Porque, como sabemos, después de la caída de la monarquía, existía una norma transitoria 13 y 14 de la Constitución italiana vigente, que apartaba a la dinastía reinante anteriormente pisar suelo italiano, y también todo aquello que tenía que ver con su sistema premial estaba abolido y no podía ser autorizado. Y ahí vemos las órdenes a las que antes he hecho referencia. Concretamente,
en este concepto de órdenes no nacionales está consagrado en el artículo 7 de la ley del año 51 que instituye la Orden al Mérito de la República Italiana, y dice que los ciudadanos italianos no pueden usar en el territorio de la República honores y distinciones caballerescas concedidas a ellos por órdenes no nacionales o de estados extranjeros si no son autorizados con el decreto del presidente de la República a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, y los contraventores tendrán pues estas. Y ahí habla, por cierto, de lo que he dicho antes, de la Orden del Santo Sepulcro, de la Santa Sede, y de la Orden de Malta, que no necesita la autorización. Bien, entonces, las órdenes no nacionales de reconocimiento de origen dinástico, pues bueno, como decía antes, había un asombro por parte de algunos tratadistas que decían no nacional es sinónimo de Estado extranjero, es decir, podría entenderse que orden no nacional era una orden de caballería o de mérito concedida por un Estado diferente al italiano. Pues no. La orden no nacional hace referencia a algo distinto, a una orden concedida por un Estado extranjero. Al caer la monarquía de los Saboya, en el año 46, se produjo una situación muy curiosa, y es que el Fons Honorum, o la Fons Honorum, la fuente de honores que estaba en manos de los Saboyas, les fue retirada por esta disposición a la que antes hacía referencia. Y esto supuso pues, un vacío legislativo acerca de honores y títulos caballerescos. ¿Esto qué supuso? Pues que en ese momento, hasta que surge realmente la Orden del Mérito de la República Italiana, hay una especie de vacío en el que es una especie de campo abonado para que muchos príncipes verdaderos y príncipes también falsos empiecen a otorgar condecoraciones y órdenes por doquier, algunas previo pago, como sabemos muy bien. El Tribunal Supremo, la Corte de Casación italiana, dice que la orden no nacional es aquella perteneciente al patrimonio heráldico y familiar de las dinastías exreinantes en Italia, las que hemos dicho anteriormente. El titular de la Fons Honorum es aquel que legítimamente era el jefe de la casa dinástica exreinante como descendiente inmediato y directo del soberano desposeído o el príncipe heredero, según las leyes que regulaban la sucesión dinástica en el momento en el que el soberano desposeído estaba tenía el cargo, ¿no? Bien, y aquí tenemos, esto no voy a... Y luego tenemos las órdenes caballerescas y de mérito de origen estatal. ¿Cuáles son estas? Son las de mayor prestigio de cada uno de los estados e incluyen tanto las de mérito genérico, como por ejemplo la Legión de Honor francesa, el Imperio Británico, etcétera, como civiles, la Orden de las Artes y las Letras de Francia, la Orden del Mérito Agrícola también de Francia, o la Orden de la Sacra Corona de Japón. Son autorizables todas las órdenes concedidas por un jefe de Estado o miembros del gobierno a título nacional o federal, en el caso de países formados por más estados, por ejemplo, Estados Unidos. O los Estados Unidos de México, por decirlo. No autorizables las concedidas a título regional, provincial o municipal. Y deben representar la expresión de un reconocimiento a nivel nacional y no de una sola parte del país. Ahora, ¿cuáles son los altos honores nacionales? Altos honores o distinciones nacionales de particular naturaleza y elevada importancia y prestigio que se sitúan en los primeros puestos de precedencia en sus países. Recompensas del valor civil o militar, especiales condecoraciones, por ejemplo, que se conceden tanto en tiempo de guerra o de paz, y estos son los ejemplos que puedo dar. Y luego están los signos distintivos, que son distinciones extranjeras no englobadas en la ley del año 51 y, por tanto, no sujetas a autorización. Y aquí tenemos pues, una larga lista de condecoraciones, medallas y distintivos por méritos del servicio, ancianidad, conmemoratorios de campañas, etcétera, etcétera, etcétera. En las personas que tienen uniforme, los pertenecientes a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas de Orden Público, el interesado debe pedir a su respectivo cuerpo la autorización no solo para llevar en su uniforme ese signo distintivo, sino para que pueda figurar en su expediente. Y esto es muy importante. Hay varias órdenes no nacionales, he citado algunas antes, la Orden Constantiniana de San Jorge, por ejemplo, que si uno recibe la autorización para su uso en Italia, también recibe... también se incluyen en su expediente, y por eso hay una cierta carrera de consecución de órdenes no nacionales por parte de italianos, sobre todo italianos pertenecientes a cuerpos del ejército y de la policía, y también de la Guardia de Finanza. Aquí vemos algunos ejemplos de medallas, de signos distintivos de los que he citado antes. También las condecoraciones de la ONU o de la OTAN, de la Unión Europea, etcétera, están dentro de este capítulo. Y luego tenemos las honores y distinciones no autorizables. Son las conferidas por entes no gobernativos, acuérdense lo que decía antes de lo público,
u organizaciones privadas de tipo asistencial o humanitario, asociaciones privadas de miembros de órdenes de caballería o excombatientes, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos algunos ejemplos, como la Cruz Negra Austríaca o las órdenes que conceden pues, cofradías, etcétera, patriarcados, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que dice la normativa es que es posible, digamos, admitir el estudio de cada caso particularmente, de modo que pedir por pedir que no quede, ¿no? Bien, y bueno, esto son las no autorizables. Hemos dicho ya algunas que, en fin, no tengo mucho tiempo para seguir, pero bueno. Pero aquí sí quería citar esta circular del Ministerio de Defensa, que es la que habla de cuáles son las órdenes que son autorizables por parte del Estado italiano. Y aquí vemos las circulares que hacen referencia y la lista que está perfectamente elencada o listada en estas circulares del Ministerio de Defensa. Van por países y dice cuáles son las condecoraciones de cada uno de esos países que son no autorizables o autorizables por parte del gobierno italiano. Lógicamente es necesaria la publicidad en la concesión de órdenes y condecoraciones, porque uno de los, digamos, de las virtudes de la concesión o de una condecoración es servir de ejemplo a aquellos que la ven o que ven que alguien la lleva o la tiene, ¿no? Y por tanto, aquí ven ustedes que los libros que se dedican en Italia, bueno, pues a listar los caballeros y agraciados con esas órdenes. Ahora, y ya acabo con esto muy rápidamente, los títulos nobiliarios. Como sabemos, la Constitución italiana declara abolidos los títulos nobiliarios y simplemente voy a hacer referencia a lo que dice la Constitución italiana y la ley actual. Dice que aquellos que han tenido un título anteriormente, en época monárquica, en época del Reino de Italia, pueden unir a su apellido el predicado de ese título. En Italia, algo así parecido, como sabemos, sucede en Alemania, por ejemplo. No así en Austria. En Alemania, por ejemplo, incluso se incluye el nombre del título, Fürst, Prinz, Graf, Herzog o lo que sea. Todos los títulos que antes tenían los alemanes los incluyen dentro de su apellido. En Italia no sucede eso, pero sí el predicado. Por lo tanto, el predicado se incluye y es un modo de recordar esa historia del título. Es lo que llaman la connominazione. Guelfi Camaiani, el tratadista, el conde Guelfi Camaiani, tratadista muy conocido en Italia, bueno, pues habla de esta apellidización, digamos, del predicado del título, ¿no? Bien, y sobre esta materia hay diversas sentencias, que no voy aquí, en el texto las podrán leer, y después, bien, pues hago referencia a esta cuestión. Antes, durante el Reino de Italia, existía lo que se llamaba la consulta heráldica, que era, digamos, el organismo estatal que asesoraba a la monarquía, asesoraba a la corona en la concesión de títulos nobiliarios en Italia. Al desaparecer la monarquía, pues se sucedió también esta especie de vacío. Entonces, el cuerpo de la nobleza italiana y la Unión Monárquica Italiana se unen para conformar una institución privada, pero que el rey Humberto II reconoce y avala, incluso en la cual nombra él un secretario específico suyo para que esté en ese consejo, y se dedica a asesorar, ¿no?, sobre estas materias. Aquí vemos cuáles son las funciones del cuerpo de la nobleza italiana y cuál es la normativa que poco a poco fue surgiendo sobre esta materia y que verán ustedes en el texto, ¿no? Ha estado vigente durante unos 60 años y ha hecho un montón de informes sobre esta materia relacionada con la sucesión de los títulos nobiliarios en Italia. Algo parecido a lo que sucedía en España después de la caída de la monarquía y que hubo un momento, evidentemente, digamos, de interregno en el que la Diputación de la Grandeza ejercía de alguna manera de garante de la sucesión de títulos nobiliarios en España. Pues algo parecido sucede con el cuerpo de la nobiltà italiana, ¿no? Bien, y con esto finalizamos la conferencia. Muchas gracias. Bueno, como han podido comprobar, pues la conferencia del profesor Amadeo Martín Rey Cabieses
pues ha sido puro principio activo y se ha dejado el excipiente para la publicación. Pero, no obstante, por cortesía vamos a establecer un pequeño, por si quieren hacer alguna pregunta, un momento de preguntas, y si no, pues bueno, ha quedado todo claro. Muy bien, muchas gracias. Entonces,